estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón. Buenos días a todos y muy bienvenidos a este culto de este domingo. ¿Qué tal estáis? Bueno, espero que todos vosotros estéis bien, pero la verdad es que a veces nos cuesta un poco estar bien por todo esto que estamos viviendo. La gente a nuestro alrededor tiene miedo, hay incertidumbre, no sabemos qué va a pasar. Y yo, si soy honesta con vosotros, a veces también tengo miedo y a veces me siento triste. Pero os quiero compartir algo que es lo que yo hago. A mí me ayuda y espero que a vosotros también. Hay un versículo que está en Primera de Juan que dice exactamente, dice: y nosotros hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama. Dios es amor. El que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Bueno, pase lo que pase, sean nuestras circunstancias las que sean, pues siempre hay una verdad que es eterna, algo que es totalmente cierto, que es que nosotros somos amados. Y la diferencia entre nosotros y las personas que no conocen a Dios no es que Dios a ellas les ame menos, porque sabemos que Dios ama a todo el mundo. No depende de quién seamos ni de lo que hagamos, porque Dios es amor. Pero la diferencia es que nosotros sabemos que somos profundamente amados. Martin Luther King dijo: desde lo alto de la montaña, por encima del caos, todo se ve más claro. Luego dijo que había visto la gloria de Dios y que ya no temía al hombre y que ya no temía la muerte. Pues para mí, una forma de subir a la montaña, de verlo todo más claro, es pensar en el amor de Dios. Y bueno, con este pensamiento vamos a pasar a la siguiente parte del culto. Unos hermanos nos van a compartir otros pensamientos y vamos a pasar también a la alabanza. Hola familia, ¿cómo estáis? Espero que estéis todos bien y qué alegría, ¿no? Que podamos compartir este tiempo juntos a pesar de tener que estar separados. Me gustaría hoy compartir con vosotros unos versículos que a mí me gustan mucho y creo que van muy bien, sobre todo ahora con todo lo que estamos viviendo, todo lo que está pasando en estos tiempos. A mí siempre me parecen la mejor forma de empezar el día, ¿no? En plan, te levantas y piensas, ¿qué me pongo hoy? Bueno, aunque algunos ahora eso lo tenemos fácil sin tener que salir de casa, pero creo que estos versículos deberían ser lo primero que se nos viene a la mente. Y están en Efesios 6, del 13 al 18. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el celo por anunciar el evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orad en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velad en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Bueno, espero que tengáis todos una buena semana y que podamos ya vernos muy pronto. Un besito.
Señor omnipotente, siempre el labio mío loores te dará. Santo, 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 te adoro reverente, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Santo, 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 por más que estés velado, e imposible sea tu gloria contemplar. Santo, tú eres solo y nada hay a tu lado, el poder perfecto, pureza y caridad. Santo, 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 la gloria de tu nombre, vemos en tus obras, en cielo, tierra y mar. Santo, 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 te adora todo hombre, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Santo, cantamos santo, santo, cantamos santo, santo, cantamos santo. Hola, buenos días hermanos, espero que estéis bien. Nos encontramos en un tiempo difícil en el que la mayoría estamos pasando por pruebas. Nosotros como cristianos tenemos la gran suerte de tener a Dios en nuestro corazón, que es el que nos da fuerzas para seguir adelante cada día. A Germán y a mí nos gusta mucho un versículo de la Biblia que se encuentra en Romanos 5, del 3 al 4. Os dejamos con el versículo. También nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Que Dios os bendiga. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me
Hola a todos. En los tiempos que estamos viviendo, que han fallecido seres queridos, que amigos y conocidos siguen sufriendo, solamente tenemos una cosa: confiar en el Señor. Y yo personalmente le doy gracias todos los días por cómo nos cuida, cómo nos mima, cómo nos ama a mí y a mi familia. Y quería dejaros 3 versículos que están en Primera de Tesalonicenses 5 y son los versículos del 16 al 18. Y el 16 dice: estad siempre gozosos en el Señor. Orad sin cesar, siempre en el Señor. Y el último es como mi bandera, es el que escogí cuando mi bautismo, y es: dad gracias en todo al Señor. Y recuerda, Dios te ama. Un besito. Llevo mi carga y me
buenos días. Un día precioso para saludarles y darles las gracias porque me mandan el culto a casa. Lo disfruto mucho y estoy muy agradecida de todos los que han hecho posible esto. Esperando verles pronto y darles un abrazo si es que podemos todavía. Bueno, quiero despedirme con un versículo que me ha llenado mucho, me ha animado mucho y espero que lo haga con ustedes también. Está en el Salmo 25, 14, dice: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Bueno, muchísimas gracias y ya nos veremos, si Dios permite. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, muchas gracias por la alabanza, muchas gracias a todos los que habéis compartido. Ahora vamos a pasar a otra parte del culto, que es la mesa del Señor. Y vamos a leer cómo lo hizo Jesús, cómo lo instituyó Jesús y lo que Él dijo. Está en Lucas 22 a partir del 14. Dice: cuando llegó la hora, Jesús se sentó a la mesa junto con los apóstoles. Entonces les dijo: cuánto he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de mi muerte, porque os digo que no volveré a comerla hasta que tenga su cumplimiento en el reino de Dios. Tomó luego en sus manos una copa, dio gracias a Dios y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que ya no beberé más de este fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Después tomó pan, dio gracias a Dios, lo partió y se lo dio diciendo: este es mi cuerpo, entregado en favor vuestro. Haced esto en recuerdo de mí. Lo mismo hizo con la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es la nueva alianza, confirmada con mi sangre, que va a ser derramada en favor vuestro. Pues tal como Jesús nos enseñó, vamos a comer del pan y a beber del vino, recordándole a Él lo que hizo en nuestro favor. Si mi fe ha de caer, Él me sostendrá. En la tentación yo sé, Él me sostendrá. No podría estar de pie en la oscuridad, pues mi amor muy frágil es. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él se goza en quien salvó. Él me sostendrá.
me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Y ahora, después del tiempo del pan y del vino, vamos a pasar a la predicación que la trae Valentín. Buenos días a todos. Para empezar hoy con el mensaje y de manera previa quiero compartir con vosotros a modo anecdótico una noticia que seguro que habréis escuchado en la televisión, en los espacios informativos, y es referente a la mal llamada gripe española. Digo mal llamada gripe española porque el epicentro, el origen, el inicio no fue en España, pero se la denomino así. El caso es que esta epidemia, esta pandemia de 1918 se llevó por delante entre un 3% y un 6% de la población mundial, entre 50 y 60 millones de personas de los que habitaban en esa época, en el año 1918. Es curioso porque aparecen, y sabéis que soy de Burgos, y por eso quiero leer con vosotros esa reseña que veis en la pantalla del boletín oficial de la ciudad de Burgos, y dice así: asimismo, recuerdo que la infección se propaga por las gotitas de saliva que despide el que habla, tose, etc. a nuestro lado al ser respirada por los que le rodean, si está enfermo o convaleciente. Que se abstengan. Es consecuencia de permanecer en locales cerrados, mal ventilados, donde se reúnen mucha gente, como tabernas, cafés, etc. Que se extreme la limpieza de las casas, que se tengan abiertas todo el día las ventanas de los dormitorios y se ventilen con frecuencia los locales donde permanecen durante el día. Estar en el espacio el mayor tiempo posible, porque el aire libre, el agua y la luz son los mejores desinfectantes en esta ocasión. Tener mucha limpieza de la boca y, en una palabra, seguir los consejos del médico y desoír a los ignorantes que os invitan a beber alcohol o consumir tabaco como remedios preventivos, por ser sus efectos en esta ocasión más nocivos que nunca. Burgos, 4 de octubre de 1918, el gobernador Andrés Alonso López. Pues vamos a ver algunas fotos de la época, como podéis ver ahí. Interesante, ¿no? A modo anecdótico. Dicen los psicólogos que uno de los síntomas que manifiesta o denota que has superado el duelo por la pérdida de uno de tus padres y por lo tanto poder enfrentarte a su ausencia es que podemos hablar de dicha persona con alegría, trayendo recuerdos y referencias de momentos gratos y de felicidad. Yo estoy ahí. Mi padre murió en agosto del año pasado. Estoy a caballo entre la emoción con llanto y la emoción con alegría cuando traigo recuerdos a mi mente sobre este ser querido, mi padre. Preparando en estos días previos el mensaje de hoy, me vino a la memoria el culto de despedida de mi padre en el funeral, que venía presidido por esta foto y una de sus citas favoritas, que es Salmos 73, 28, que ahí podéis ver. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová, el Señor, mi esperanza para contar todas tus obras. Me fue impactante y la verdad que emocionante cuando al final del culto de despedida, saliendo de la iglesia hacia el cementerio, se nos acercó una familiar muy cercana, una prima de mi amplia familia en Burgos, a expresarnos de una manera genuina y transparente que ella quería ser cristiana, que tras haber escuchado el mensaje del pastor y los testimonios que allí mis hermanos y otros habían compartido, le infundía sin duda a reflexionar de manera seria que quería ser cristiana, y así nos lo verbalizó. Y digo que emocionante para mí en esos momentos porque trascendía de la emotividad propia de un acto de despedida a la seriedad que requiere plantearse y reflexionar un paso de compromiso hacia Cristo. Porque siendo un acto emotivo de despedida, era sin duda también un acto de magnificar y glorificar la persona de Cristo y de proclamar, como no, nuestra fe como cristianos, como creyentes en el Dios de nuestra esperanza, en el Dios de nuestra salvación. De igual manera, el texto que nos atañe hoy en Hechos 7, del 1 al 53, denominado el discurso de Esteban, que se referencia en el Nuevo Testamento normalmente como la defensa de Esteban, es por tanto un acto de defensa de Esteban ante sus acusadores, pero es sin duda con mucha más importancia también un acto de defensa de Cristo y exposición del Evangelio de la salvación por la gracia, porque el objetivo de Esteban fue mostrar también el Dios de la gloria,
de igual modo el Dios de su salvación. Hechos 7, del 1 al 53. Defensa y muerte de Esteban. El sumo sacerdote dijo entonces: ¿Es esto así? Y Esteban dijo: Varones, hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes de que morase en Harán. Y le dijo: Sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. Y de ahí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra, en la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio herencia en ella, ni aun para sentar un pie, pero le prometió que se le daría en posesión, y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo a Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac, y la circuncisión al 8º día, e Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Los patriarcas, movidos por la envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba en él, y le liberó de todas las tribulaciones, y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaron alimentos. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez. Y en la segunda, José se dio a conocer a sus hermanos, y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Y enviando José hizo venir a su padre Jacob, y a toda su parentela, en número de 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquem, y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Amor en Siquem. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres, a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños para que no se propagasen. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en casa de su padre, pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían, y los ponía en paz, diciendo: Varones, hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo: ¿Quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme, como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor: Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor: Quizá el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto. A este Moisés, a quien habían rechazado diciendo: ¿Quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este los sacó, habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el Mar Rojo, y en el desierto por 40 años. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: Profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos.
el cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. Cuando dijeron a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Y Dios se apartó, y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo. Como está escrito en el libro de los profetas: ¿acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien llevasteis al tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que os hicisteis para adorarlas. Os transportaré, pues, más allá de Babilonia. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto, el cual recibió a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Mas Salomón le edificó casa, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta. El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Listo. Bien. Este es el mensaje más largo de los registrados en el libro de Hechos, lo cual muestra la importancia que Lucas, su autor, le dio. Esteban, un greco judío, por su vida y palabras preparó el camino para que el Evangelio llegara más allá de los límites del judaísmo. Porque este discurso marca el punto de inflexión, el arranque, la transición del judaísmo al cristianismo. Y es que el proyecto de Jesús no coincidía con el proyecto de la religión en que se había transformado el judaísmo. Porque lo importante para Jesús en este tiempo de transición, este tiempo de inflexión, no era el cumplimiento legalista sin más, sino la vida de las personas, porque la ley de Dios estaba situada al servicio de la vida y de todo lo que la vida necesita: dignidad, respeto, gozo y plenitud. Y ante las acusaciones alude en su defensa Esteban a los patriarcas y personajes más representativos del pueblo de Israel: Moisés, Abraham, José. Alude a la ley, alude al templo para indicar que él no lo menospreciaba ni mucho menos, sino para argumentar su validez de preparación en el camino a Cristo, porque Cristo es el hilo conductor del judaísmo al cristianismo, porque Cristo es el hilo conductor del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento y porque Cristo es el hilo conductor del pueblo de Israel a la Iglesia, que es el pueblo de Dios. Como comentaba al principio, Esteban no hizo una defensa rigurosa de sí mismo, al contrario, expuso ordenadamente la historia de Israel y las obras pasadas de Dios para justificar el cristianismo. Y en su largo discurso abarca una esfera mucho más amplia y trata menos directamente los puntos presentados por sus acusadores que lo que podríamos haber esperado, porque su objetivo principal fue mostrar el Dios de la gloria y dar testimonio de Cristo y su Evangelio. Su tema principal tenía carácter positivo, que Jesús de Nazaret había venido a reemplazar al templo y a cumplir la ley, de lo cual ambos daban testimonio. Como lo expresó Calvino, ningún daño puede hacérsele al templo y a la ley, cuando se establece a Cristo como el fin y la verdad de ambos. En el discurso de Esteban corren tres ideas, como los hilos de un tejido de un cordel. Primera idea: en el programa de Dios hay progreso y cambios. Segunda idea: las bendiciones de Dios no están limitadas a la tierra de Israel y al área del templo. En el pasado, repetidamente Israel había dado evidencia de su oposición a los planes de Dios y a sus siervos. Tercera y última idea. Y las tres ideas, los tres puntos principales de Esteban en este discurso encajan bien, ya que existe una progresión en el programa de Dios y ya que las bendiciones de Dios no están limitadas al templo. Israel debería ser más cuidadoso y no resistirse a las obras del Todopoderoso como lo había hecho en el pasado. Por eso dice Esteban en el versículo 51 del texto que hemos leído en Hechos 7, dice: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros.
De esta manera, los miembros del Sanedrín en el concilio se estarían oponiendo al propósito divino al rehusar a ver la obra de Dios en la Iglesia y su bendición fuera de las fronteras de Israel. Por lo tanto, la primera idea es, en el programa de Dios hay progreso y cambios. Interesante sobre todo porque Dios había sido creativo e innovador en su trato con los seres humanos y particularmente con Israel. Esteban desarrolla este pensamiento en 5 puntos y el primer punto es la promesa a Abraham de haber empezado a trabajar con toda la raza humana, de los versículos 2 al 8. El Señor soberanamente llamó a Abraham padre de los judíos, desde Mesopotamia a la tierra prometida en 2 etapas, de Ur de los Caldeos a Harán y de Harán a la tierra de Canaán, dándole 12 bisnietos, las 12 tribus. No obstante, Dios no le dio herencia alguna en ella, ni siquiera dónde plantar el pie, pero en cambio le prometió dársela en posesión a su descendencia. Al mismo tiempo ellos tampoco la heredarían inmediatamente porque, como sabremos, primero debían ser extranjeros en tierra extraña durante 400 años. Y Esteban pone el énfasis en la iniciativa divina. Fue Dios quien apareció, fue Dios quien habló, fue Dios quien mandó, fue Dios quien prometió y fue Dios quien rescató. La estancia de José, punto 2, de los versículos 9 al 16, José se establece en Egipto. Este cambio a Egipto fue el cumplimiento de la predicción de Dios registrada en los versículos 6 y 7 anteriores, y también fue un cambio radical para los descendientes de Jacob, porque moraron en tierra extranjera. La tierra que les había dado cobijo es la tierra que luego les mantendría, sin embargo, bajo esclavitud. Si Mesopotamia fue el sorprendente contexto en el cual Dios se le apareció a Abraham, Egipto fue el escenario igualmente sorprendente de los vínculos que tuvo Dios con José. Tercer punto, la liberación bajo el mando de Moisés. Una gran parte del discurso de Esteban se centra en Moisés y el éxodo, de los versículos 17 al 43, otro de los aspectos más importantes de la historia de Israel. En realidad, Dios había hecho 2 promesas a Abraham: darle un pueblo descendiente numeroso, promesa que se estaba cumpliendo en Egipto durante su cautividad, porque como dice el versículo 17, el pueblo crecía y se multiplicaba en Egipto. Y una segunda promesa, una tierra prometida, Canaán, promesa que llegó de la mano de Moisés. La edificación del tabernáculo, de los versículos 44 al 46, son el cuarto punto. Se construyó el tabernáculo en forma portátil, implicando así que era temporal. Se le llamó el tabernáculo del testimonio porque testificaba la presencia de Dios entre ellos. Y quinto punto, finalmente la construcción del templo, de los versículos 47 al 50. Aún en este caso, el templo era símbolo de la presencia divina y no la verdadera casa de Dios. Por lo tanto, el rasgo común que relaciona estas 4 etapas, Abraham, José, Moisés, David y Salomón, con el tabernáculo y el templo, es que en ninguna de ellas Dios estuvo limitado a algún lugar en particular. Por el contrario, el Dios del Antiguo Testamento era el Dios vivo, un Dios en movimiento y en marcha que constantemente llevaba a su pueblo hacia nuevas aventuras y siempre acompañándolos y dirigiéndolos por el camino. En las obras efectuadas por Dios en la nación desde Abraham hasta Salomón, con la construcción del templo, había habido sin duda innovaciones, había habido cambios. El punto es muy claro. Si el Señor hizo tantos cambios durante la historia de Israel, ¿quién puede contener, interpretar y determinar la iniciativa y soberanía divina? Pues sea así también en nuestro pensamiento. Hay un punto claro de aplicación a nuestras vidas, a mi vida en este sentido. No pongamos límites a Dios y su voluntad en nuestras vidas por nuestras estructuras mentales, nuestro bagaje individual o nuestras ideas a veces preconcebidas y contexto de vida. Porque debemos entender que toda idea individual, toda idea que yo posea, que cada uno de nosotros tengamos en nuestro pensamiento sobre Dios, al final determina una manera de ver y de interpretar nuestra realidad diaria y de entender nuestro vivir cristiano. Pero sabemos lo que dicen las Escrituras en Juan 1:18, que a Dios nadie le ha visto jamás. El unigénito que está a la diestra del Padre, Él le ha dado a conocer. Por lo cual eso significa que nosotros no sabemos lo que hay detrás de la palabra de Dios, nuestro Dios de salvación, a no ser por Jesús de Nazaret y el conocimiento que nos ha mostrado de Él a través de su humanidad, a través de sus enseñanzas en la tierra, a través de sus emociones y sus relaciones con otros. Segunda idea, las bendiciones de Dios no están limitadas a la tierra de Israel y al área del templo. En cuanto al templo, sabemos que era el centro de la religión de Israel al que los israelitas acudían de tanto en tanto. La ley, por el contrario, acompañaba al pueblo todos los días, a todas horas y en todas partes. Formaba al fin y al cabo parte inherente de la vivencia del judaísmo.
Sin embargo, Esteban destaca que algunos de los más grandes beneficios fueron conferidos y dados a Israel desvinculados precisamente del templo y de la tierra de Israel. Para ello, Esteban da 4 ejemplos. Uno primero es que los patriarcas de Israel y los gobernantes fueron bendecidos estando fuera de la tierra. Abraham fue llamado en Mesopotamia y recibió promesas antes que morase en Harán. José encontró en Egipto el favor de Faraón porque Dios estaba con él. Moisés fue comisionado por Dios en Madián, muy lejos de la tierra de Israel. Y para respaldar el hecho de que Dios bendijo a Moisés mientras estaba en Madián, Esteban cuidadosamente relató que sus 2 hijos nacieron en aquel lugar. La ley misma fue dada fuera de la tierra. Moisés estuvo en la congregación en el desierto recibiendo la ley. El tabernáculo fue construido en el desierto y estuvo con ellos en el desierto. De hecho, los judíos lo introdujeron con ellos al tomar posesión de la tierra. Aún el templo, aunque fue construido en la tierra de Israel, no estaba limitado en su teología. ¿Cómo iba el templo a ser la morada de Dios cuando las Escrituras declaran, y así lo leemos en Isaías 66:1, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies? Porque el propio Antiguo Testamento confirmaba su enseñanza acerca del templo y la ley, especialmente al predecir a Mesías, a Jesús de Nazaret. Mientras que eran los propios judíos los que al rechazar al Mesías, al rechazar a Jesús, se mostraban precisamente irrespetuosos para con la ley y para con el templo. Todo lugar donde está Dios es santo. Es la afirmación principal que Esteban en esta segunda idea nos da. Dios está presente en todas partes y el lugar santo es donde quiera que esté Dios. En el pasado, repetidamente Israel había dado evidencia de su oposición a los planes de Dios y a sus siervos. Tercera y última idea con la cual terminamos. Este es el punto principal del discurso de Esteban, como lo afirman los versículos 51 al 53, que dicen: vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Y Esteban les va exponiendo, como hemos leído, varios ejemplos al respecto. En vez de ir directamente desde Mesopotamia a la tierra prometida, Abraham acampó en Harán. A José, sus hermanos lo vendieron como esclavo en Egipto. Moisés fue rechazado por los hijos de Israel. Israel rechazó la verdadera adoración y se volvió a los ídolos. Su vulgar incredulidad se hizo obvia en la idolatría, un pecado que odiaban los judíos, particularmente los de la era apostólica. Como resultado, Dios juzgó a la nación enviándola al exilio en Babilonia. El pueblo de Israel no entendió la razón de ser del templo. La fuerte y clara afirmación de Esteban implica que los judíos creyeron que el templo era la morada de Dios sobre la tierra, o sea, la contraparte judía del monte Olimpo. En realidad, el templo estaba puesto como lugar de adoración y oración, pero no era la casa de Dios. Duros de cerviz, dice el versículo 51, e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Esteban elige cuidadosamente las palabras que va a decir a los miembros de la Corte Suprema que le escucha y opta por una expresión que Dios usó para describir a los israelitas rebeldes cuando adoraron al becerro de oro. Dice, duros de cerviz, es la misma expresión en Éxodo 33, 3 y 5. Y su auditorio no tuvo ninguna dificultad en entender aquella frase y ubicarla en su contexto histórico. La expresión duros de cerviz tiene su origen en el mundo campesino de aquellos días y es sinónimo de desobediencia. Hay una aplicación clara para nuestras vidas con este punto, al respecto de la obediencia. Si hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador, si hemos elegido seguirle como creyentes, ello necesariamente se refleja externamente en actos de obediencia a los mandamientos y enseñanzas de Dios. A modo ilustrativo, recuerdo de joven una anécdota relacionada con esto de la obediencia. Vivía en un piso de estudiantes aquí en Madrid, cerca de la dehesa de la Villa, y estos compañeros míos de universidad fueron testigos de mi decisión por Cristo, porque en el verano de tercero de carrera me fui a Londres a practicar inglés y me alojé en una comunidad cristiana llamada Jesus Army, que vivían en comunidad, como hemos visto en los primeros cristianos de Hechos, y compartían sus bienes. Y fue en aquella época lo que Dios usó para llegar a mi corazón y seguir a Cristo. Al volver a Madrid a retomar mis estudios, vi necesario poner en orden un determinado tema que puede parecer muy superficial o anecdótico, pero que para mí era importante delante de Dios, como os pasará sin duda a cada uno de vosotros cuando hayáis tomado compromiso para Cristo en vuestro vivir diario. En su día hicimos un reparto de habitaciones con los compañeros míos de estudiantes por sorteo y yo, en plan picaresca, me las apañé para llevármela mejor, con vistas al parque de la dehesa de la Villa.
de manera evidentemente no muy correcta, manipulando unos palillos. Se trataba de ver quién escogía el palillo más largo para ir escogiendo. Y evidentemente yo me apañé para que escoger el palillo más largo y llevarme la mejor habitación. Esto ocurrió antes de que me convertí a Cristo, es anecdótico, pero sí que es verdad que al volver de Inglaterra, al convertirme al Señor, me acerqué a ellos y les reconocí el hecho y pedí perdón. Me costó sin duda, pero a mí personalmente me era más hostil, en mi interior, en mi oración, en mi lectura de la Biblia, el no poner estos aspectos en orden por obediencia a Dios que el dejarlos pasar. Porque como he comentado, un reflejo de nuestro cambio interior es que externamente se manifieste en actos de obediencia. Pues terminamos y Esteban finaliza en su discurso y se empeña en trasladar, como hemos visto y leído, que el templo terrenal da paso al templo espiritual. Y así será cuando al fin el templo espiritual, nuestro cuerpo, ceda el paso al eterno, a nuestro nuevo hogar, el cielo. Porque como dice el Señor en Isaías 66:1, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. Acabamos este mensaje, el culto hoy por la mañana, con esta preciosa canción que empieza diciendo: hay un hogar donde yo quiero estar. Que el Señor os bendiga, buen domingo y buena semana. Un hogar es un lugar donde yo quiero estar y no pensar más que en ti, Jesús, y derramar mi corazón en adoración. Disfrutar de tu divino amor. Canto porque eres bueno, canto porque eres real, canto porque me has dado verdadera libertad. Canto porque eres grande, canto porque eres así, canto porque me has dado la razón para vivir. Canto porque eres digno, canto porque eres genial. Muero por estar contigo y en tus brazos descansar. Es un lugar donde yo quiero estar y no pensar más que en ti, Jesús, y derramar mi corazón en adoración y disfrutar de tu divino amor. Canto porque eres bueno, canto porque eres real, canto porque me has dado verdadera libertad. Canto porque eres grande, canto porque eres así, canto porque me has dado la razón para vivir. Canto porque eres
y en tus brazos descansar. Canto porque eres bueno, canto porque eres real, canto porque me has dado verdadera libertad. Canto porque eres grande, canto porque eres así, canto porque me has dado la razón para vivir. Canto porque eres digno, canto porque eres genial. Muero por estar contigo y en tus brazos descansar. Canto porque eres bueno, canto porque eres real, canto porque me has dado verdadera libertad. Canto porque eres grande, canto porque eres así, canto porque me has dado la razón para vivir. Canto porque eres digno, canto porque eres genial. Muero por estar contigo y en tus brazos descansar. Canto porque eres bueno, canto porque eres real, canto porque me has dado verdadera libertad. Muchas gracias, Valentín, muchas gracias por la predicación y también muchas gracias por editar los vídeos y todo el trabajo que estás haciendo. Gracias a todos los que habéis participado en este culto y espero que haya sido de edificación para todos y nos vemos la semana que viene. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás.